A ver, hay historias que son mucho más que simple entretenimiento. Son historias que de alguna manera resuenan a través del tiempo, que crecen y casi adquieren vida propia, llegando a transformar la cultura que las rodea. Hoy vamos a analizar el increíble viaje de una de esas historias, una leyenda española que nació en el siglo XIX y que, ojo, hoy sigue más viva que nunca. Bueno, para entender esto hay que situarse. Pensemos por un momento en una noche de difuntos en Soria. Una procesión, iluminada solo por candiles y antorchas, avanza hacia el río Duero. El aire se llena con el sonido de la percusión, de las gaitas, pero esto no es una fiesta cualquiera, ni mucho menos. Lo que se ve son esqueletos, monjes fantasmales, los espíritus de caballeros templarios. Es la Noche de las Ánimas, una celebración muy moderna que lo que hace es recrear una pesadilla muy antigua. Pero claro, este festival es solo la punta del iceberg. El eco de esta historia resuena por todas partes. Ha inspirado, por ejemplo, una saga de películas de terror que se convirtió en un auténtico fenómeno internacional. También óperas, canciones de rock, de grupos como Sauron o Gabinete Caligari, e incluso ha dado lugar a una ruta turística que atrae a visitantes de todo el mundo. Quizás su mayor salto a la fama internacional vino de la mano del cine. En 1972, el director Amando de Ossorio se basó directamente en la leyenda para crear La Noche del Terror Ciego, que fuera de España se conoció como Tombs of the Blind Dead. Esta película fue el inicio de una tetralogía de zombies templarios que, a día de hoy, está considerada una obra maestra del fantaterror español y, desde luego, una película de culto en todo el mundo. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un cuento de fantasmas local acabe convirtiéndose en un fenómeno cultural tan masivo, tan duradero? Pues para entender el efecto, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a la causa original. Vamos a la fuente. Todo, absolutamente todo, empieza con un hombre y un relato que se publicó hace ya más de 150 años. Nos vamos a 1861. El escritor Gustavo Adolfo Bécquer, que es una figura clave del romanticismo español, publica en el diario El Contemporáneo una de sus leyendas más famosas y, por qué no decirlo, más aterradoras, El Monte de las Ánimas. Un relato corto que iba a cambiar para siempre la iconografía del terror en España. La historia gira en torno a dos personajes que son la noche y el día. Por un lado está Alonso, el joven heredero, que es sensible y respeta las viejas tradiciones. Y por otro, su prima Beatriz. Ella es muy hermosa, sí, pero también es fría, caprichosa y bastante escéptica. Esta dinámica, este choque de personalidades, va a ser la mecha que encienda toda la tragedia. El argumento es, la verdad, una espiral de tensión construida a la perfección. En la noche más sagrada y peligrosa del año, Alonso le advierte a Beatriz sobre el Monte de las Ánimas, y ella, en un acto de crueldad tremendo, se burla de sus miedos y le exige que vuelva a ese lugar maldito para recuperar una cinta azul que dice haber perdido. El desenlace es brutal. Alonso muere en el monte, y Beatriz, sola en su habitación, muere de puro pánico al recibir la visita de su fantasma, que le devuelve la cinta ensangrentada. Pero la historia de Bécquer no sería ni la mitad de poderosa sin su tercer protagonista, la propia ciudad de Soria y todos sus alrededores. Bécquer no se inventó un escenario de fantasía, lo que hizo fue usar lugares reales, tangibles, de Soria, y eso le da a la leyenda una verosimilitud que pone los pelos de punta. El río Duero, el convento de San Polo, el monasterio de San Juan de Duero, todos son sitios reales que existen hoy y que se pueden visitar. Con esto la ciudad se convierte en un personaje más del relato. Y aquí es donde Bécquer demuestra su genialidad. Aunque históricamente el convento de San Polo sí que se atribuye a los templarios, él se toma la libertad creativa de hacerlos dueños del Monte de las Ánimas. O sea, mezcla la historia real con la ficción y al hacerlo crea una mitología propia que se siente súper auténtica y que ha quedado grabada a fuego en el imaginario popular de Soria. Y así es como la ficción ha terminado, literalmente, por redibujar la realidad. Hoy, Soria ofrece una ruta turística que sigue los pasos de Bécquer y sus leyendas. El relato no solo se inspiró en el paisaje, es que ahora el paisaje se interpreta a través del relato. Es un círculo perfecto de influencia mutua. Ahora bien, si Bécquer se inspiró en Soria, ¿en qué se inspiró él para crear esa idea de una cacería de fantasmas? Vamos a profundizar un poco más, que esto se pone interesante. La idea de un ejército de muertos que cabalga en la noche no fue, ni mucho menos, una invención de Bécquer. Él estaba, de forma consciente o inconsciente, bebiendo de una fuente mitológica muchísimo, pero muchísimo más antigua. La respuesta está en el mito de la cacería salvaje, o Wilde Jagd en alemán. Es una de las leyendas más antiguas y extendidas de toda Europa. Habla de una horda de jinetes espectrales que atraviesan el cielo, liderados por alguna figura mitológica. Su aparición siempre se asocia con tormentas, muerte, desastres. En España, de hecho, tiene ecos en la Santa Compaña gallega o en la Huestia asturiana.
Si nos fijamos, el viento incesante que azota las ventanas no es solo para crear ambiente, es la señal de la presencia de la cacería. Los ruidos extraños que oye Beatriz, esas voces, los ladridos, los susurros, son el eco de la horda fantasmal. Y la advertencia de Alonso sobre ser arrastrado por ellos es una referencia directísima al peligro que supone encontrarse con la cacería salvaje. Y aquí es donde está la prueba definitiva, una frase del propio Becker que han señalado los expertos en folclore. Al describir lo que les pasa a los muertos en el monte, habla de que corren como en una cacería fantástica. Es que usa el mismo nombre que una de las denominaciones del mito europeo. Esto no es una coincidencia, es la conexión directa, el cable que une una antigua leyenda continental con este relato soriano. Y con esto llegamos al final del recorrido, donde todas las piezas del puzzle encajan para mostrarnos cómo un mito antiquísimo sigue resonando con fuerza hoy en día. Así es como encaja todo el viaje. Tenemos un mito paneuropeo sobre una cacería de fantasmas que existe durante siglos. En 1861, Becker lo coge, lo adapta, lo sitúa en Soria y le da una forma literaria que es inolvidable. Un siglo más tarde, en 1972, esa forma literaria inspira una película que lo catapulta a la cultura pop global y finalmente, en 1986, la propia comunidad local reclama esa herencia y la convierte en un festival vivo, cerrando el círculo. La clave de todo esto es que El Monte de las Ánimas no es solo un gran cuento de terror, es un eslabón vital, es el puente que permitió que un mito folclórico ancestral cruzara el tiempo y el espacio para manifestarse hoy como películas, festivales y canciones que sigan fascinando a las nuevas generaciones. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El viaje de esta leyenda demuestra que algunas historias son mucho más que entretenimiento. Son vehículos de la memoria cultural, ecos de miedos y maravillas ancestrales que simplemente se niegan a desaparecer. Y esto nos hace preguntarnos, ¿qué tienen estas viejas historias de fantasmas que les permite seguir habitando nuestro mundo moderno con tantísima fuerza?